Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a este 16º encuentro, Orar con los Salmos, de nuestro libro Lámpara para mis pasos del estudio bíblico. Comienza el libro diciendo: el libro de los Salmos es un verdadero tesoro dentro de la Iglesia. En ellos podemos encontrar todas las realidades del ser humano: alabanza, adoración, confianza y alegría, pero también tristeza, dolor, frustración y hasta enojo. Por eso los salmos nos ayudan a transformar en oración todo aquello que nos pasa. Hoy aprenderemos un poco más sobre ellos. Hoy nos metemos a ver un poquito el libro de los salmos. ¿Los salmos qué son? ¿Oraciones? ¿O son poemas? ¿O son cantos? ¿Qué son? En el fondo son todas ellas, son oraciones, poemas, cantos. Todas ellas usan un lenguaje para plasmar a través de la poesía, expresar mejor lo que llevamos en el corazón. Esto es lo bonito de los salmos. Usando como imágenes, ayuda al escritor a expresar el sentimiento que experimenta, sea de tristeza que de alegría. En el fondo, y esto es lo que tenemos que pensar siempre y constantemente, que se trata del diálogo de Dios con su pueblo. Esto es importante. O sea, no es un libro del que yo pueda aprender unas enseñanzas, si bien es cierto, hay unos salmos que nos enseñan la historia, por ejemplo, del pueblo, episodios pasados, pero es sobre todo la experiencia del salmista con Dios y que por lo tanto pone en nosotros la palabra de Dios en nuestra boca para expresar lo mismo que está dentro de nosotros. El libro de los Salmos son la experiencia de fe del pueblo, esto es importante, llevada a la oración. Cuán importante es que nosotros, y eso podemos ayudar a los niños, a los jóvenes, a nosotros catequistas, a llevar nuestras experiencias de la vida a la luz de la fe llevada a través de la oración. ¿Y cómo se hace eso? Pues poniendo en nuestra boca palabras de Dios que expresen esa experiencia que estamos atravesando y verla como una experiencia de fe. Sea buena, sea mala, aparentemente, sea de un desastre, sea que de enfermedad, llevarla y vivirla como una experiencia de fe si ponemos en nuestra boca las palabras de Dios y por lo tanto se transforma esa experiencia en una experiencia de oración, en una experiencia de fe. Los salmos son la alianza de Dios hecha plegaria. Esto es también muy bonito, cómo expresarle a nuestro Señor nuestra adhesión a la alianza, a lo que ha hecho por nosotros. Tocan todas las circunstancias de nuestra vida. Nos vemos reflejados en ellos, pero al ser palabra de Dios, son fuente segura de oración y de fe. Y volvemos a recalcar lo mismo, fuente segura de oración y de fe. ¿Para qué? Para aprender a leer en nuestra vida, ¿no?, según la sabiduría de Dios. Porque lo más fácil es entrar aquí en nuestra mente y en nuestro corazón y comenzar a hacer una lectura diabólica de lo que nos está sucediendo. Comenzar a hacer una lectura de la vida así con un juicio que no es de Dios, ¿no? Comenzar a sacar conclusiones que lo que estoy experimentando en mi corazón es lo más cierto y más verdadero,
cuando a veces es tan subjetivo y tan equivocado, ¿no? Entonces, para no, por decir, equivocarnos, salir del camino, tratar de enderezar nuestra vida constantemente, hemos de hacer experiencia de los salmos. Cuando uno está en tristeza, incluso puede llegar a ofender a Dios con palabras, con ese renegar, porque no sabe cómo expresarlo. Le queda sencillamente rebelarse ante Dios. Pero cuando estamos leyendo los salmos, el salmo tiene unos saltos a veces de emoción, de ese reflejo de la interioridad. Comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Ese grito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero que luego se va desarrollando y el salmo no termina en una queja, termina en una alabanza. Y eso es lo bonito, porque el mismo salmo nos va llevando, ¿no?, en este itinerario hasta poder glorificar a Dios también con esta sensación que tenemos de abandono de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces es siempre fuente segura de oración y de fe. Transformar nuestra vida, transformar lo que llevo dentro en una fuente segura de oración, de diálogo con Dios y por lo tanto de fe. Transformar los episodios de mi vida en experiencias de fe llevadas a la oración. ¿Qué más tenemos? Existen distintos tipos de salmos. Son 150. Existen los salmos de admiración y alabanza, que es proclamar la alegría por las obras de Dios. Por ejemplo, el Salmo 104. Los salmos de súplica, que pide ayuda en problemas, en peligro, suplica el perdón, ¿no? Y ahí el famoso Salmo 51. Muy hermoso cuando uno tiene este arrepentimiento sincero, ¿no? Poner palabras en nuestra boca, palabras de Dios para expresar nuestro arrepentimiento. El Salmo 3. Hay salmos de acción de gracias, que es unirse a la alabanza en gratitud. ¿Cuán importante es esto? Porque si no tenemos estas acciones de gracias continuamente, lo que nos queda es, de alguna manera, maldecir la existencia, ¿no? Hacer, como decía, una lectura falsa de lo que nos está pasando. Siempre la acción de gracias nos abre el corazón, nos hace magnánimos, que se llama. Unirse a la alabanza en gratitud. O cuando quiero agradecer también por algo que me ha pasado, por algo, alguna experiencia de fe, unirme a la acción de gracias con palabras de Dios. Los salmos reales, se les llama reales porque se refieren a la realeza del rey Mesías, muy poderoso y bueno. Ahí el salmo por excelencia es el Salmo 2. Entonces, cuando queremos vivir en esta esperanza, ¿no?, del rey mesiánico, que nosotros la ya tenemos ya en posesión, que es Cristo, ¿no? Sin embargo, el Antiguo Testamento igual prepara nuestro corazón a este encuentro, a través del Salmo 2. Hay unos salmos didácticos o de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, para aprender la sabiduría, que es lo que en el anterior encuentro hemos desglosado un poco, para cantar la belleza de la ley. Esto es muy bonito porque uno puede contemplar o vivir la ley en el mundo judío y hoy también, ¿no? Hay un conjunto de leyes, de normas, ¿no?, de mandamientos, pero hay que aprenderlos a vivirlo con la libertad de los hijos de Dios. ¿Y cómo se vive con la libertad de los hijos de Dios? Pues aprendiendo a cantar la belleza de eso que tenemos que aprender a vivir. De lo contrario, nuestra vida sería
una especie de tengo que cumplir con la ley, tengo que cumplir con los mandamientos, tengo el deber de cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Tengo que obedecer. O sea, son palabras que si bien no son malas, pero que no nos ayudan a disfrutar que en el fondo hay una bondad, hay una vida que se me abre a través del cumplimiento de la ley. Y esto es muy hermoso, esto nos cambia totalmente la vida. Si no, vamos a vivir, por decir así, amargados, como obligados a cumplir ciertas normas morales, disciplinares que la Iglesia nos manda, pero todavía no hemos discernido que efectivamente esas nos dan libertad. Y eso es lo bonito del libro de los Salmos también. Existen distintas formas de rezar con los salmos. Aquí vamos a plantear tres, que son los salmos, son oración de Jesús, los salmos, oración de la Iglesia, y los salmos son oración de la persona. Es muy interesante saber que los salmos son oración de Jesús nuestro Señor. Efectivamente, Jesús oró con los salmos, leídos como oración de Jesús al Padre, en la que nosotros nos metemos para orar con Él. Esto a mí me parece maravilloso, porque si ya la palabra de Dios, ¿no?, nos ofrece dialogar con Dios así, si Jesús, nuestro Señor, ¿no?, tenía una libertad inmensa para hablar con su Padre y sin embargo, ¿no?, se sabía los salmos, leía los salmos, Él, que es la palabra, los puso en su boca y les dio un sentido y una fuerza que para nosotros puede resonar hoy también muy válido, ¿no? Entonces, saber que Jesús leía los salmos viendo a su Padre, saber que Jesús, cuando traía a su mente un salmo, era referido a su Padre, a su historia, a sus orígenes, y yo me meto dentro de esta corriente del salmo, que es un ofrecimiento al Padre, orar con Jesús a su papá. Por ejemplo, el Salmo 22, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, Jesús lo habrá hecho con una confianza infinita. Nuestro Señor lo habrá hecho con una devoción cariñosa y filial. Y eso nos puede impulsar a nosotros a decir, Señor, ayúdame tú a rezar contigo y a referirlo a mi Padre, ¿no? Los salmos son oración de la Iglesia, que se une para cantar al Señor, para expresarle su amor y su alabanza. Ahí en la fotografía, pues, parece una comunidad de monjes, de religiosos. La Iglesia ora constantemente a través de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas puede ser rezada, orada, por todos los fieles bautizados. Pero los sacerdotes tenemos una obligación moral, ¿no?, una obligación de rezar la liturgia de las horas para la santificación de las horas en beneficio del pueblo de Dios. Es la Iglesia que expresa, ¿no?, esa alianza, ese renovar la alianza hecha plegaria, como decíamos anteriormente. La Iglesia desde la mañana, desde muy de mañana temprano, comienza esta alabanza. Lo bonito es que la liturgia de las horas es universal. Todos rezamos los mismos salmos en las mañanas, las laudes. Luego, a la hora media, pues tenemos los mismos salmos en todo el mundo y estamos constantemente expresando esta alabanza al Padre
en todos los rincones de la tierra. Y así se crea esta comunión de los santos, este intercambio de beneficios, ¿no? de todos los bienes espirituales y de santificación en la iglesia. Por eso es muy importante tener esa conciencia de iglesia cuando estoy rezando un salmo, cuando estoy rezando la liturgia de las horas. Luego las vísperas en la tarde, hay el oficio de lecturas y por último las completas, que es la última oración de la noche, donde se comienza con un arrepentimiento y luego se leen los salmos. Siempre tienen alrededor de 2 o 3 salmos en cada hora que se reza. Esto lo pueden hacer los laicos y los sacerdotes, todo fiel cristiano. Pero los consagrados tenemos una obligación de rezar por la iglesia. Los salmos son oración de la persona. En los salmos se reflejan nuestras alegrías, tristezas, esperanzas y luchas. Es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Señor, si tú no me das una lucecita, una palabra, yo soy como quien está en la tumba, ¿no? Señor, háblame, ¿no? Señor, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y así constantemente los salmos nos están llevando por esa vía de la interioridad. El salmista era una persona inspirada por Dios, pero que al mismo tiempo está expresando sus mismos sentimientos, sus mismas alegrías, sus mismas tristezas, que son las mismas de hoy y que serán las mismas del futuro. Entonces, que podamos hacer esta experiencia de rezar con los salmos, sea con la iglesia entera, en el templo, sea de manera personal, y sobre todo tener esta visión y enseñarle a los niños y a los jóvenes que es aprender a rezar con Jesús. Jesús puso en sus labios los salmos. Dios le dio una fuerza tremenda para que estos salmos lleguen como una alabanza nuestra a Dios Padre y leerlo así filialmente. Que Dios les bendiga.